Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Katherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo un unboxing de 3 fragancias de la Casa de la Tafa. Me he enamorado de la Tafa. Realmente cada fragancia que he probado de la Tafa me ha dejado así como con ganas de más, de conocer más. Les cuento para que sepan que recién hice un video de otro unboxing de fragancias totalmente femeninas o que se catalogan así, por lo menos en general en las reseñas. Bueno, y ahora quise abrir las fragancias que yo creo que tienen un perfil más unisex. Así que si eres varón, quédate para ver estas fragancias y cuál es mi percepción. Vamos a partir por una que obviamente me atrajo su presentación y le estoy hablando de Al Noble Oiseau. Al Noble Oiseau. Este perfume no nos dice de qué familia es, pero es unisex. Tampoco nos dice el año. Y obviamente lo compré por su presentación. Personalmente yo creo que me emociono más cuando abro perfumes unisex o tirando para el lado masculino. En este momento de mi vida estoy un poquito más atrevida y las fragancias femeninas me gustan algunos días en que estoy como muy nice, como muy tierna, muy amorosa, pero en general las fragancias que más me gustan últimamente son las unisex. Bueno, aquí esto es Terciopelo Velvet y también tiene su holograma. Viene aquí con una gomita para proteger. ¡Ay, qué lindo! Espérense, voy a sacarlo con mucho cuidado. No. Qué hermoso. Miren, esto es todo velvet. Tiene el nombre del perfume. Miren, qué lindo. Esto es un alce, creo. Esto es maravilloso. Creo sí que hay que tener cuidado de no pincharse el ojo cuando uno abre esto. Y bueno, vamos a probarlo. Como les digo, esta fragancia está categorizada como unisex. Vamos a ver cómo me sorprende en la taza. Ay, este es más fuerte que los perfumes femeninos que abrí en el otro video. Quizá por eso me llama más la atención, porque los perfumes de varón o unisex tienen salidas así, ¡guau! ¡Ay, qué rico! A ver, siento acá, limpio, frutas, un toque masculino, pero dentro del unisex. Siento que sí, podría usar esta fragancia. Algo levemente dulce, fresca y amaderada. Veamos qué tiene. De salida, naranja y menta, junto a bergamota y enebro de Virginia. Siento ese toque aromático y un poquito verde de estas notas. No podría discernir exactamente cuál. La menta se siente dándole este toque verdoso, nada muy fuerte. En su corazón, qué interesante, tenemos chocolate, caramelo, frambuesa, pera, iris. Y en su fondo tenemos ámbar, vainilla, sándalo, vetiver, cedro y almizcle. Lo siento un perfume dulce, amaderado. Siento también como si hubiese una nota de cuero suave, verde, con frutas. Si me preguntas, ¿siento el chocolate o el caramelo? Como primera impresión, no, pero sí siento un dulzor bastante sutil que le aporta a esta fragancia unisex un poquito de calidez. Tiene frescor, mentolado, pero a la vez tiene un poquito de calidez y dulzor que creo que se lo está entregando el chocolate y caramelo. ¿Me recuerda algún perfume que yo conozca de diseñador de hombre? No, particularmente no. Pero sí me recordó a un perfume que tengo de Montale
que es Starry Night. Aquí en Fragrantica también lo comparan con Starry Night y tiene como el ADN, pero siento que este se va un poco por el lado más cítrico mentolado, con este punto cálido de chocolate, y siento menos el almizcle que como lo siento en Starry Night. Ahí siento que el almizcle es mucho más fuerte. Voy a estar probándola, comparándola con mi fragancia querida de Montale para contarles si siento que se parecen. Así a primera percepción se parecen como en un 60%, no más. ¿Podría usarla yo? Sí, perfectamente. Pero para una mujer que usa perfumes femeninos, esto le va a parecer masculino. Completamente. Bueno, vamos por el segundo que elegí yo. Yo lo elegí porque les cuento que es una fragancia de amor-odio, muy polémica. Y a mí ese tipo de fragancias son las que más me atraen. Y les estoy hablando de Opulent Red. También obviamente la casa La Tafa, porque hoy día estamos viendo La Tafa, y aparentemente también es de Velvet. ¿Ya? Este perfume es un floral frutal para hombres y mujeres del año 2022. Bueno, sí, era Velvet, es con textura de terciopelo. El color es un rojo encendido o un rojo sangre. ¡Ay, qué lindo! Y la botella es hermosa, hermosa, miren. Es un rojo, como un labial rojo o como un esmalte de uñas rojo, y tiene su tapa, dice Opulent, y acá está el nombre Opulent Red y como un símbolo en el centro. La tapa es así. No es para nada pesada, yo pensé que esto iba a ser metálico, esto es plástico. Lo que pesa aquí es la botella. La vamos a aplicar, vamos a ver si me sorprendes como había esperado que me sorprendas. Vamos a aplicar para acá. Como les decía en otro video, hay que atomizar un par de veces la fragancia para que se vaya el aroma del tubito. ¿Ya? ¡Uy, qué fuerte! Hoy esto es muy... Te juro que voy a estornudar. Esto es muy especiado. Esto es fuerte en las especias de salida y tiene aroma a cuero. Yo le siento aroma a cuero, como a un zapato nuevo de cuero. Una cartera de cuero, pero fuerte. No sé si tiene esa nota, pero lo siento. Tiene algo cálido y cremoso, pero muy especiado. Es un cálido especiado. Creo que no hay que acercarlo mucho a la nariz porque lo sentí muy fuerte. Y cuando yo les digo muy fuerte, es que un perfume es muy fuerte porque tengo bombas. A ver. No lo siento floral, no lo siento frutal, no lo siento fresco ni cítrico, o quizá un poquito de cítrico, pero acá siento nota pesada de cuero y especias. Vamos a ver qué tiene. Tiene notas de salida, naranja sanguina, ahí puede estar el cítrico dulce, levemente dulce que le siento. Tiene pera y pimienta rosa. La pimienta rosa sí se siente esta especia, no la reconocí como pimienta rosa, pero sí está fuerte. Y cardamomo, ese sí se siente bastante fuerte también. Tenemos en su corazón jazmín, nardos, palo de rosa del Brasil, coñac, y sí siento una nota boozy. Siento aquí un aroma alicorado y heliotropo. Esto yo creo que ni siquiera tengo que acercar el papel para sentirlo porque está en el aire. Es pesado, es fuerte. Tiene en su fondo madera de oud, vainilla, ámbar, abatonca, sándalo, pachulí y cachemira. Más que todo amaderado, pero acá yo siento nota de cuero. De verdad siento nota de cuero, no siento la parte floral.
Más que todo lo que siento acá es la madera de oud, un poco vainillada, pero una vainilla que no es dulce, es una fragancia que no me parece dulce. Veamos en piel. A ver, en piel se siente diferente. Yo siento que en los papeles y en el aire se proyecta un poco, pero al acercar los papeles a veces no, no nos dicen realmente a qué huele la fragancia. Es un perfume que va más allá del unisex, se tira para el lado masculino en cuanto a primera impresión, pero en piel ya es un poquito más dulce. No siento la flor, pero siento lo especiado de la pimienta rosa y lo balsámico, así como muy, muy, muy fuerte. Como primera impresión, no sé en qué situación podría usar esta fragancia, así como les digo. Yo, en general, soy bien abierta de mente para las fragancias. Siempre les encuentro un uso, pero esta realmente yo creo que sí es amor-odio, porque no me cautivó de inicio, me impactó, hasta me sofocó un poco el aroma y es muy, muy pesado. Te recomiendo cuando la atomices por primera vez hacerlo de lejos, no en el papel, o si tienes un papelito acercarlo de a poco y probarlo en piel. Ahí está un poquito más avainillado, cremoso, levemente dulce, pero para mí, para mi gusto y más o menos viendo mi colección, este es un perfume que tira al lado masculino, por lo menos como primera impresión, ¿ya? Vamos a estarlo probando. Como les digo yo en general, cuando te digo me gusta una fragancia, te lo digo. Esta, bueno, en general, es raro que no me guste una fragancia de primera impresión. Y creo que esta no me gustó mucho. Debo ser bastante honesta. Me generó un poquito como que me sofocó, como que me dolió un poquito la cabeza. Tiene un olor un poquito químico en la salida. No sé si sintético, pero es como que aquí había una bomba y salió. Es como, me recuerda a algo que he olido, pero no de perfume. Como algo que uno aplica, no sé cómo explicarlo. Siento como olor a lustramuebles. No sé si ustedes saben lo que es lustramueble, es como un aceite para limpiar la madera. Y siento ese aroma un poco. Mira, de verdad vamos a tener que estarlo probando porque no me gustó tanto. Como primera impresión, la verdad, no me gustó tanto. Bueno, vamos por el tercero, que ojalá sea más amigable. Bueno, este lo quería mucho porque dicen que se parece a una fragancia muy famosa y también es unisex tirando para lo masculino. Ojalá, como les digo, no me impacte tanto como la anterior, tenga algo un poco más fresco para que refresque mi nariz. Y les estoy hablando de Nachette, también, como les digo, categorizada, si no me equivoco, como una fragancia unisex. Es un amaderado aromático del año 2023. En este video lo que más ha salido es maderas. Vamos a proceder a abrirla. Las notas son bien impactantes de este perfume. De verdad, ojalá que no sea muy fuerte, si no voy a quedar un poco intoxicada. Tengo miedo. Ya, si viene. Esta es la más actual, les dije que es de 2023. Qué linda, qué pesadita, qué bonita, qué linda. Esta la encontré hermosa, bueno, todas, pero esta es pesada, heavy. Muy pesada. Y su tapa, esta sí es metálica, sí me gustan a mí que la tapa pese. Dice ahí, la tafa. Y la botella es pesadita también, bastante pesadita. La voy a aplicar por allá, por acá mejor.
ya, aromática, me pica la nariz, mucho, mucho, al punto de que quiero estornudar. La siento, espérenme, tenía que estornudar. La siento un poco mentolada, balsámica, cálida, con un punto mentolado, pero cálida también. Muy amaderado, muy amaderado. A ver, tiene dentro de sus notas madera de gaiac, que la madera de gaiac huele muy similar al oud. No sé si quedé pasada o por en red, pero la siento parecida. Tiene en su corazón nuez moscada, la cual sí se siente, y en su fondo incienso, cachemira, sándalo. Siento algo aquí un poquito mentolado, fuerte, una especia fuerte que debe ser la nuez moscada, pero es una nuez moscada realmente fuerte, protagónica, totalmente protagónica, por eso está en su corazón. Tenemos que es como acorde un amaderado ámbar fresco especiado, que es esa cosa mentolada un poquito fresca que sentí, pero no es un fresco de frutas o de cítricos, no, es como un mentol, es como una especie, un aromático fuerte. Atalcado, cálido, especiado y almizclado. A ver. Obviamente masculina. Eso es raro que yo te lo diga, porque en general yo te digo, esto lo podría usar. A ver, no me desagradó, pero tampoco me encantó. Yo le hice hace poco un video de perfumes, nebras, el otro Camera, Amerolud. Esos perfumes a mí fue como, wow, los quiero usar mañana, los quiero usar mañana. Esto es la verdad que yo sé que voy a tener que hacer un trabajo, y eso es raro, rarísimo. Voy a tener que hacer un trabajo y un poquito de esfuerzo para utilizarlo. Y con mucha precaución, porque las salidas, hay que reconocerlo sí, que las salidas de estos dos son fuertes, muy especiadas, muy punzantes, muy árabe o nicho. Dicen que esta fragancia se parece a Annie de Nichaney. No conozco esa fragancia, pero lo que te puedo decir es que si esto huele nicho y tiene esa cosa mentolada. Mira, a ver, entre estas dos, yo te diría que la más compleja, yo creo, de entender o de utilizar así como mañana, esta la voy a tener que hacer una terapia. Voy a tener que usarla, pero así como de a poquito, como conociéndola, acercándome. Y eso es muy raro. Y esta es bien masculina. A ver, yo tenía expectativas bien altas de estas dos fragancias. No las quiero matar. No quiero decir un rotundo no. Pero sí debo decir que la más amigable de las tres es esta, que yo hubiese pensado que por su apariencia era la más compleja. Y no, es la más fresca, frutalita, agradable. ¿Mm? Sí, esta me la puedo poner mañana, por ejemplo. Esta me la podría poner sin duda, pero sigue siendo un perfil tirando hacia lo masculino. Pero estas otras dos, de verdad, ahora en verano no las voy a poder. Las voy a testear, quizá de noche, pero no para dormir obviamente, pero con menos temperatura, a eso me refiero. Compleja. Mira, esta fragancia es amor-odio, pero las personas que la aman la defienden a morir. Entonces yo creo que quizás le falta maceración. Quizá también es una fragancia que tú tienes que probar como única fragancia y no atomizarla con otras fragancias. Me pica la lengua. Igual que esta. O sea, hay que hacerlo esta. Abre esta y hasta mañana no abras más fragancias porque son impactantes. Y creo que a un varón, no por ser masculinas, significa que a cualquier varón
podrían gustarle. Yo creo que también tiene que evaluarla. Las dos tiran para el masculino así, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, las voy a estar probando, como les digo, dentro de lo que se pueda, un acercamiento de a poquito, nos vamos a ir conociendo. Yo te digo, para mí es muy raro esto. Mira, si tú sigues mis videos y todo, yo tengo un gusto de perfumes bien fuerte. Es raro que yo te diga, este perfume no sé cuándo lo usaría, no me lo imagino en qué ocasión, o sus notas, no sé, son complicadas de entender. A mi experiencia perfumil, son notas bastante complicadas de comprender. Acordes, mezcla, tesitura, densidad, son pesadas, son pesadas. Bueno, la voy a estar ocupando, como les digo, entre lo que se pueda. Y también voy a sprayarlas bastante para que se vayan macerando. Les voy a hacer videos también de al tiempo, a los meses de maceración de estas fragancias, porque obviamente van a cambiar. Pero como les digo, la más amigable, mi querido reno, no sé si es un reno, es un alce, pero parece un reno. Y las otras dos vamos a estar viendo qué tal, ¿ya? Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuéntenme en los comentarios si ustedes tienen estas fragancias, si les gustan, si eres hombre y mujer, si las usas, si las has probado, si se han quedado en tu colección o no. Y sugiéreme también fragancias que yo podría utilizar en el rango del unisex y que no sean tan fuertes o complejas para poder usarla, quizá en este clima que está un poquito más calurosito. Bueno, les mando un beso. Les mando un abrazo, cuídense y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.